El día de hoy nos encontramos con Marisela Serrano Hernández, hoy diputada federal y una de los 7 hijos de Manuel Serrano Vallejo, quien el 6 de octubre del 2013 fue víctima de una desaparición forzada en el Estado de México. Licenciada, platíquenos cómo fue ese día y por qué el movimiento antorchista en el cual usted milita asegura que se trató de una desaparición por motivos políticos. Bueno, aseguramos que fue una desaparición por motivos políticos porque el entorno en el cual se venía desarrollando en ese momento nuestra organización y más concretamente en el municipio de Iztapaluca, en el cual estaba gobernando tu servidora como parte del movimiento antorchista, habíamos llegado a conquistar, a ganar la elección y estar en el gobierno municipal a pesar de una lucha intensa de muchos actores políticos de Iztapaluca muy adversos, de dudosa calidad moral, donde en el proceso electoral recibimos muchas amenazas, ataques, nos robaron camionetas, o sea, fue una campaña electoral muy violenta por parte de nuestros adversarios, que lamentablemente eran gente que militaba en el Partido Revolucionario Institucional, por el cual yo estaba postulada como candidata a la presidencia. Ganamos y una vez que obtuvimos el triunfo, la mayoría popular decidió que nosotros gobernáramos Iztapaluca, siguieron las amenazas, siguieron las intimidaciones y en ese año 2013 se dieron una serie de hechos en la administración municipal, bueno, en el municipio, de ataques contra mi persona, contra mi equipo fundamentalmente. En esta serie de ataques podemos enumerar muy brevemente el director de Desarrollo Social sufrió un ataque, le dieron un balazo en el costado, derecho, izquierdo, le dieron un balazo y acompañado de mensajes de que ya les dijimos que dejen Iztapaluca, que se vayan, que en Iztapaluca no van a hacer lo que en Chimalhuacán, es decir, el ataque era político. Le robaron la camioneta a otro de mis colaboradores, al profesor Bernardino Domínguez, lo bajaron de la camioneta, le dieron algunos golpes y nuevamente le dieron la amenaza de que no nos querían ver por aquí. Y cada que pasaba una acción parecida, llegaba a mi teléfono un mensaje de que quieres cargar con muertes, pues los verás si no te vas de aquí, tus hijos, o sea, era una intimidación, acompañado de manifestaciones, supuestas manifestaciones de protesta, donde traían gente de Los Reyes, de Valle de Chalco, y hacían un entorno que pareciera complicado, pero pues cuando llegaban a hacer su petición no sabían ni qué pedían, solamente eran groserías, ataques contra mi persona y contra el movimiento antorchista. La cerrazón de algunas dependencias estatales por darnos los recursos que nos correspondían, por las diferentes negativas para que nos dieran lo que le tocaba a Iztapaluca por parte del gobierno estatal. Incluso fuimos víctimas de una campaña de espectaculares donde se subía la foto de tu servidora junto con la del dirigente estatal en el Estado de México, el biólogo Tolentino, y nos ponían, estos son los asesinos, o sea, un linchamiento público al estilo fascista, al estilo de llamar a las masas a que nos repudiaran, pues con puros elementos nefastos, calumnias. Y al poco tiempo, ya para acercarme al 6 de octubre, Seguridad Estatal retiró a la gente que me había puesto, porque a mí me pusieron acompañantes o escolta por parte del gobierno del estado, porque según ellos, lavándose un poco las manos de que nada tenían que ver si teníamos algún atentado. Pero los retiró 2 días antes, los presionó, llamémosle así, para pues quitarnos toda protección por mínima que pareciera. Y el día 6 de octubre a las 7 de la mañana, cuando mi padre está en espera de que mi hermano mayor llegue a entregarle el periódico para su venta, porque mi padre vendía periódico y es algo que con mucho orgullo lo digo, mi familia siempre hemos sido humildes, mis padres nos sacaron adelante a los 7 hijos vendiendo periódico, trabajando los dos, mi padre y mi madre, y en ese sentido mi padre, a pesar de su edad avanzada, nunca deseaba, o sea, no aceptaba que depender de ninguno de sus hijos. Él quería seguir trabajando, aunque lo que ganara prácticamente pues no le sirviera para nada, pero él quería
seguirse mostrando útil. Entonces, bueno, seguía vendiendo periódico y estaba en la espera de que mi hermano le entregara el producto, es decir, los periódicos para su venta en esa esquina, en ese crucero de la carretera México-Cuautitlán, la entrada a Tultitlán o a San Antonio, como es más conocido, cuando pues ya no lo encontró mi hermano, cuando había rasgos de que había llegado mi padre a ese punto por dos elementos. Uno, porque la tijera donde exhibía sus periódicos ya estaba abierta. Normalmente se cierra la pinza y se le amarraba a un poste de luz que estaba ahí y ya el candado estaba abierto y la tijera estaba pues ya abierta. Y la segunda, porque las cámaras de vigilancia del municipio de Tultitlán como tuvimos oportunidad de revisarlas inmediatamente, detectan como 5 o 10 minutos antes de que mi hermano llegara al punto de donde ya no encuentra a mi padre, había pasado su carro. Había pasado su pequeño Chevy, un Chevy de un modelo anterior, donde el cual se trasladaba, y esa cámara la había detectado con una patrulla detrás, que es uno de los elementos que es muy importante para la investigación. Una patrulla atrás del carro de mi padre, lo detecta la cámara de seguridad del municipio de Tultitlán. Posteriormente, pues lo empieza a buscar, piensa que está en la casa, piensa que está aquí o allá. A mí se me informa alrededor de la 1 de la tarde. Yo no estaba en la Ciudad de México, yo no estaba en Tultitlán ni en Iztapaluca, estaba en una tarea de la organización, era domingo, estaba en Tecomatlán, Puebla, y se me avisa que no encuentran a mi padre, que pues que están preocupados porque no encuentran a mi padre. Dado el ambiente político, obviamente que eso es lo que nos hizo sospechar que no era pues algo circunstancial. En el trayecto de Tecomatlán a Tultitlán me informan mis hermanos, Lorenzo Serrano y Enrique Serrano, que encontraron el carro de mi padre. Lo encuentran media cuadra después de su puesto, en sentido totalmente contrario a la ruta que él siempre utilizaba, abierto y detrás una patrulla como cuidándolo. Cuando mis hermanos lo ven y se acercan, hacen lo prudente, llaman al Ministerio Público, porque el Ministerio Público hasta ese momento se negaba a levantar cualquier acta porque hay que esperar 72 horas para poder levantar un acta de desaparición o de pues que no se les encuentra, de cualquier otro posible delito. El Ministerio Público asiste, pero ya cuando mis hermanos hacen presencia en el carro para husmear qué hay en el carro, por qué está ahí, la patrulla se mueve. Y es la misma patrulla que llega acompañando a la grúa para llevarse el carro de mi padre. En la denuncia que hicimos como familia, hemos manejado estos elementos y no se le ha llamado a los patrulleros, no se nos ha dicho qué policías eran los que estaban en esas patrullas, porque al final muestran cómo estaban acompañando el carro de mi padre, en el cual pues en ese día había desaparecido. Ese es el tema del día 6, tratando de subrayar por qué creemos que es político, porque después se dan las llamadas y en lugar de que las presiones sean como se conoce, como es, del dominio público, que cuando es un secuestro lo que le interesa a los secuestradores es el dinero, y sí, que va adornada de palabras intimidantes y presiones psicológicas. En este caso, las llamadas predominaba la amenaza política. Las llamadas se le hacen al teléfono celular de otra de mis hermanas, que también milita en el movimiento antorchista, de la licenciada Iris Serrano. Y las llamadas que le hacen siempre son: Tolentino y Marisela ya saben de qué se trata. Alguien que le secuestran, pues de qué se trata y por qué meten a Tolentino, el dirigente estatal. Empiezan a presionar de que, y sabemos dónde están sus hijos, y sabemos que tienen amigos en el extranjero o jóvenes en el extranjero, cuestiones que un secuestrador pues le interesarían
nada, ellos lo que quisieran es sacar el dinero y cuándo me vas a entregar el dinero. Y fue a insistencia nuestra decirles qué quieren por la vida de mi padre, regresen a nuestro padre, qué quieren, cuánto dinero quieren. Y ya fue cuando manejaron una cantidad muy fuera de balance porque pues los negociadores, por lo que sabemos en la prensa, por lo que todo, cuando secuestran a alguien, el pedimento de rescate es acorde a lo que ya investigaron. Y si habían investigado a mi familia no tenía dinero. Mi familia, tu servidora, no tenemos dinero. La casa familiar que con mucho esfuerzo hizo mi padre, pues es una casa que es colonia popular, es una casa que durante todos los años del matrimonio de Serrano Hernández construyeron porque trabajaban los dos y después ya grandes los hijos, pero es una casa modesta, es una casa de clase popular, no tenemos más propiedades. El carro de mi padre, insisto, era un Chevy muy viejo y que se auxiliaba cuando no circulaba también con otra camionetita muy viejita y que eran los vehículos que tenían de apoyo mis padres. No tenemos cuentas bancarias, mi padre no tenía cuentas bancarias, mi madre no tiene cuentas bancarias, yo no tengo cuentas bancarias, mis hermanos tampoco tienen cuentas bancarias y entonces pues era inexplicable. Creo que se ha generado toda una dinámica de los secuestradores que te investigan y saben que si te van a pedir tanto es porque puedes vender esto, puedes sacar esto del banco. En este caso no había nada que nos pudiesen presionar que hiciéramos porque no teníamos, porque no tenemos. Muy bien, el 8 de septiembre del año pasado, la Procuraduría del Estado de México anunció la detención de una banda criminal que habría sido la supuesta responsable de victimar al señor Manuel Serrano. ¿La familia ha aceptado esta versión? No la hemos aceptado, no por necios, ni porque tengamos envenenada el alma. La organización nos ha ayudado mucho a digerir el problema y sabemos que no se trata de nada más que alguien esté en la cárcel porque es el supuesto secuestrador y entonces uno recupere la calma. No, nosotros cuando nos dan esa información pedimos que nos den elementos. Nos parece raro que la prensa y que el mismo representante de la Procuraduría que da a conocer la detención de los supuestos secuestradores mencione que uno de ellos es familiar lejano de la familia Serrano Hernández. Nos llama la atención, nos ponemos a revisar pues quién es esta persona y la verdad, bueno, pues es así como por el apellido de que o porque se casó con alguien de la familia muy lejano y la verdad ni lo conocíamos, pero se nos hace un poco forzada esa cuestión de que quieran darle el mismo trato de otros secuestros que dicen que siempre la familia o alguien cercano es el que planea el secuestro y secuestra. Entonces, pues se nos hacía un poco raro, pero nos dimos a la tarea de investigar quién era este sujeto. No tenemos relaciones familiares, es más, no visitaba la casa, bueno, yo no lo hacía en este planeta esa persona, o sea, yo no lo conocía para nada y creo que ni nos conocíamos, ni a mis demás hermanos. Pero bueno, de todos modos fuimos prudentes para esperar qué elementos había, sobre todo con la esperanza de que si ellos fueron, pues que nos entreguen a Manuel Serrano, que no lo entreguen. Dan la noticia de que no, que ya está muerto, bueno, entréguenos el cuerpo. Si ya detuvieron a quien secuestró a Manuel Serrano, dicen que son ellos, pues entonces ellos saben qué hicieron con Manuel Serrano. Y por lo tanto, pues tienen que aparecer a Manuel Serrano, vivo o muerto, pero lo tienen que aparecer. Que empieza a haber contradicciones y es entonces donde la familia decimos, pues nada más montaron un teatro porque el movimiento antorchista estaba insistiendo, estábamos denunciando que había un desaparecido político, que había represión política y que no estaba Manuel Serrano, porque además las llamadas, para cerrar este capítulo, las llamadas de los secuestradores nada más fueron 15, 20 días a lo más. Las llamadas fueron en el mes de octubre. Ya después ni una llamada hubo y ningún elemento que nos pudiese indicar que había secuestradores detrás de la desaparición de Manuel Serrano. Secuestradores ordinarios o como les llaman de las bandas organizadas.
Entonces, bueno, los tipos de estos, los supuestos secuestradores, pues primero dicen que, uno dice que quemaron a Manuel Serrano y a sus otras víctimas, otro dice que no, que lo fueron a tirar al canal de Nepantla, otros dicen que no están seguros si fue el quemado o el que tiraron, cuestiones que no checan porque no tenían en su historial, o lo que los están culpando no es de 20, 30, 50 secuestros, sino supuestamente hicieron 4 secuestros. Y hasta ahorita no ha aparecido el cuerpo de Manuel Serrano, ni quemado, como los de Ayotzinapa, que dicen que si lo quemaron y que si existe rasgos o no, y que eso nos ha dado mucha luz de que sí podían haber encontrado rasgos de que lo hubiesen quemado, ni de que estuvo tirado en el canal. En ese canal hicimos una muy minuciosa búsqueda. Estuvimos ahí, el gobierno del estado, la procuraduría, haciendo que nos estaban ayudando, estuvieron buscando con el MP, sacaron restos humanos de, según los especialistas, hasta con mayor tiempo del que posiblemente tuviera mi padre en el canal, es decir, de más de 2 años, y sacaron restos humanos, pero ninguno que fuera de las características de mi padre, porque eran huesos presumiblemente de mujeres o de jóvenes, pero no de las características de mi padre, que además tenían en los laboratorios lo de el ADN también, tanto de la familia como de mi padre. Y no encontramos a Manuel Serrano. Entonces, esa es una contradicción. Vamos, ¿dónde están? ¿Dónde está Manuel Serrano? Y bueno, después, todo este año, que estamos cumpliendo 1 año en estas fechas que anuncian que Manuel Serrano está muerto y que vamos a cumplir 2 años de su desaparición forzada, resulta que ha sido muy lento el proceso. El juez federal dice que no es su competencia y lo manda al local. El juez local dice que no es de su competencia y lo manda al federal. Este peloteo va de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 7 meses. 7 meses que no saben quién va a juzgar. Después de que no saben y que nosotros seguimos haciendo la presión, sale con que les determinan autos de formal prisión por portación de un arma que les encontraron y por posible secuestro de los 4 de 3. Y no les dan el auto de formal prisión por delincuencia organizada. Esto es importante y esto es lo que nos interesaría a nosotros, porque sabemos que esos tipos que agarraron tenían otros vínculos. Y lamentablemente, pero sospechosamente, de los que agarraron, de los 4 que agarraron, uno, el jefe de la banda, murió cuando lo agarraron, que le dio un infarto. Esa es otra sospecha enorme que nosotros tenemos, y entonces nada más dejan a los otros. Y de esos que dejan está un menor, que obviamente el menor solamente dice que él nada más miraba. Entonces, esos elementos son muy contundentes. Matan o muere, no puedo para cuidar la palabra, muere el día que los agarran el jefe de la banda. Y a los otros no les dan auto de formal prisión por delincuencia organizada. ¿Esto qué implica jurídicamente? Que entonces se les va a juzgar por un caso aislado y por lo tanto los delitos son menores. ¿Eso qué quiere decir? Que no los quieren realmente castigar si fueran los culpables. No los quieren castigar y están prolongando el proceso de poder determinar, de poder dictar la sentencia. El otro elemento de las inconsistencias, por lo cual la familia está muy escéptica sobre la detención de estos 4, es que después de que ya deciden que el caso lo va a ver un juez federal, ahora resulta que llevamos 9 audiencias canceladas por detalles ridículos,
que por qué no se pudo hacer la conexión al penal donde están, que falló la señal, que no llegó una de los familiares de la víctima, supuestamente somos 4 familias las víctimas, y que no llegó una de las familias, y entonces no se va a hacer su justicia. Y el otro, que de los 4 secuestrados, en el caso de mi padre, cambia totalmente el modo de operar. En el caso de un joven de 16 años, los supuestos secuestradores relatan: lo andábamos cuidando, lo andábamos viendo, uno de mis hijos iba a la escuela donde él estaba, se lo hizo su amigo, etcétera, etcétera. Y cómo planearon el secuestro, y cómo lo agarraron, y cómo se lo llevaron a la supuesta casa de seguridad. En el caso del otro señor, igual, mismo modo de operar. Y en el caso de mi padre, los tipos nada más decían: no, nada más que lo secuestramos. ¿Pero cómo lo secuestraste? No, nada más lo agarramos y se lo llevaron. ¿Pero cómo? ¿Por qué? No tienen idea, no dicen, no dan elementos. Dicen, pues nos dijeron que porque era un pez gordo, pesaba mucho, iba a haber mucho. ¿Mucho qué? Y ya no saben. ¿Y cuánto pedían por el rescate de Manuel Serrano? No, pues no sabemos. O es que le tocaba al otro, le tocaba al que se murió. O sea, son inconsistencias muy fuertes. Y en el caso de Manuel Serrano no recibieron ningún dinero, porque, insisto, no nos pidieron. Y en el de los otros, por ejemplo, el joven, sí les dieron dinero. En el del otro señor sí les dieron dinero y aún así los mataron. Pero en el caso de mi padre no recibieron dinero porque nunca se pudo hacer una operación de rescate de ese tipo, porque no era su interés el dinero. Entonces, bueno, se desvincula. Y también, bueno, no es porque tengamos que tener una bola mágica para saber de estos temas, pero creo que es elemental saber que si un tipo se juega la vida secuestrando gente, pues su interés es el dinero. Y entre más rápido tenga el dinero y deje a la víctima muerta o viva, pero se deshaga de la víctima, mejor. En este caso no tenían ni idea de qué se trataba. Y bueno, esos son parte de los elementos que creemos que en este año ha pasado. Te resumo. Primero, un esfuerzo absurdo de querer aparentar que uno de los secuestradores tiene vínculo familiar con la familia Serrano. Segundo, se tardan meses en delimitar quién va a ver el caso. Tercero, dictan auto de formal prisión por cosas menores y no por delincuencia organizada. Cuarto, el día de la detención, bueno, a lo mejor ese era el primero, muere misteriosamente el jefe de la banda. Y último, las audiencias para poder constituir el delito y poderles declarar sentencia o realmente profundizar en la investigación, que es la parte que nos interesa, están suspendidas. Ese es en el proceso jurídico. Están muy lentas en el aspecto político y de la investigación. La Procuraduría, el anterior procurador, Murillo Cara, la actual procuradora, nos han recibido, pero solamente voy a pedir información, está en la carpeta, déjenme ver, tengo que juntar su equipo de ustedes con los otros y no ha avanzado nada. Segundo elemento, después de que anuncian el día 8 de septiembre la muerte de mi padre, media hora antes, una hora antes para ser más preciso, nos citó el señor Cerón y subsecretaría de Gobernación, nos cita a tu servidor en calidad de la hija de la víctima, y cuando iba entrando a la oficina, a mi teléfono celular llega otro mensaje de los típicos de refrendarse la muerte de mi padre. Esto no acaba, esto va a continuar, quieres seguir cargando muertes en tu conciencia, no te vayas de Iztapaluca, todos los pinches antorchos se tienen que ir, y empieza una serie de ataques contra los colaboradores más cercanos del proyecto de Antorcha aquí en Iztapaluca. Era una prueba contundente que, aunque apenas iba a anunciar la muerte de mi padre y que tenían a estos detenidos, ya estaban firmando que los que habían sido estaban fuera y que seguía siendo gente que tiene intereses en Iztapaluca, y a quienes afectamos
nosotros en Iztapaluca a los que tienen intereses políticos. ¿Y quiénes tienen intereses políticos? Los que han gobernado Iztapaluca y los que venían pensando que Iztapaluca era de su eran dueños, y en ese caso, por eso señalamos como presunto responsable a Armando Corona. Después de ese mensaje han llegado otros que se acompañan con agresiones sospechosas que suelen pasar en torno a los que estamos en Antorcha. Creemos que por eso la víctima sigue, el asesino y el autor intelectual siguen libres. Que los que están detenidos, pues a lo mejor sí son secuestradores y le cargaron el tema de mi padre, que armaron la estrategia para que la opinión pública se crea de que, bueno, es que ya ven, como siempre, uno de la familia es el que tejió todo. No es cierto, ese señor no es de la familia, o sea, es así como si ahorita dijeran que alguien porque del abuelo, tatarabuelo y tatarabuelo se casó con no sé qué y entonces sí tiene algún vínculo. Es totalmente forzado eso de que es familiar. Segunda situación, no siguen un procedimiento apegado a derecho, y tercer elemento, no quieren investigar. Y bueno, a lo mejor una cuestión elemental, las investigaciones que se han venido haciendo en el primer año de desaparición, los mensajes y algunas de las llamadas, las pocas llamadas que hicieron pidiendo rescate, el radar del círculo de donde pudo haber salido las llamadas es de Iztapaluca. O sea, que los autores, los que estaban llamando y eso, ¿por qué se venían a llamar de Iztapaluca? Se podían llamar de cualquier otro lado, según siempre andan haciendo otros. ¿Por qué tendrían que estar llamando? Eso lo supimos porque después que pidieron la investigación, etcétera, por accidente, y perdón que lo diga, a lo mejor al rato alguna instancia de la Procuraduría de Justicia me van a decir que por qué digo este elemento, pues porque no investigan, porque no están investigando bien, pero sí hay señalamientos muy claros. Hay algunas llamadas que salieron de la zona de Iztapaluca, y en Iztapaluca nuevamente se arma entonces el nudo. Primero, ¿por qué salen estas llamadas? ¿Por qué tantos en todos los mensajes desde que nos salgamos de Iztapaluca? ¿Por qué se arrecian ahora que tenemos el gobierno municipal como movimiento antorchista? ¿Y por qué lo hacen con mi padre? Pues bueno, porque querían tocar una fibra sensible, no solo para la familia Serrano Hernández, no solo para la persona que está hablando, sino para que el grueso de los activistas, de los que hacemos el trabajo de Antorcha, pues vieran que, bueno, a veces uno dice yo lucho, pero mi familia que no me la toque, ¿no? Entonces era un efecto psicológico, era un ataque, era meter un caos entre las filas del antorchismo. Por eso atacan y por eso secuestran a Manuel Serrano, y por eso hoy aún no nos lo entregan. Usted ya mencionaba acerca de los autores intelectuales. El movimiento antorchista ha asegurado que él o los autores intelectuales de este delito siguen gozando de una absoluta impunidad. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso? Por lo que te vengo narrando, y que, pues, ¿a quién le interesa que en Iztapaluca no estemos como movimiento antorchista? ¿A quién hemos dañado? Bueno, habrá gente que todavía estará en confusión de nuestro proyecto, pero a la vista está lo que hemos hecho en Iztapaluca. No es en ningún afán de presunción, sino simplemente demostrar en la práctica que nosotros, los antorchistas, queremos el cargo público para trabajar por el desarrollo de las comunidades, y está Iztapaluca. Techumbres, aulas, módulos sanitarios, escuelas completas como la de San Francisco, parques recreativos, agua potable, 7 pozos de agua potable se hicieron en esta administración, red de drenajes en varias colonias, varios kilómetros de drenaje metimos, incluso que hasta ahorita sí hemos tenido encharcamientos y sí ha subido un poco el agua en algunos lugares, pero no como se presentaban antes, que eran severas inundaciones en Iztapaluca. Hasta ahorita una severa inundación no hemos tenido en Iztapaluca, porque le hemos invertido mucho en limpiar los canales, porque le hemos invertido en muchas cosas, y porque el dinero del erario
el erario, pues, se invierte en obra social, en programas sociales. Tenemos varios programas sociales municipales, Mujeres Cambiando Iztapaluca, Jóvenes en Comunidad, el Ixtapuma, el Ixtapoli, el Ixta Xochimilco. Es decir, tenemos varios programas. ¿A quiénes estamos beneficiando? A la gente. Y en ese sentido, ¿a quién le estorbamos? A quien antes gobernaba y se quedaba con el presupuesto. Lo que todos los mexicanos nos quejamos de los políticos, de que llegan a gobernar y la verdad no se sabe qué hace, ahora en esta administración lo hicimos, a pesar de la distracción tan fuerte que nos generó el secuestro de Manuel Serrano. Porque no podemos negar que sí, pues obviamente que nos distrajo y que no podíamos sentir que no había pasado nada, obviamente que sí es un fuerte golpe, pero que al final nos arropa el movimiento antorchista y como somos un proyecto, como somos un equipo, pues no detuvieron nuestra marcha. Entonces, bueno, esto lo digo en el sentido de que ya secuestran a Manuel Serrano, nos dicen que está muerto, teóricamente, y siguen las amenazas, y sigue el interés de que dejemos Iztapaluca. Como yo comentaba al principio de la entrevista, usted hoy es diputada federal. En su calidad como diputada, ¿qué hará para resolver este caso de Manuel Serrano? El distrito que me toca representar es el 12, 16 secciones de Chalco y la zona de Iztapaluca. Y que en ese sentido hoy la memoria de mi padre me obliga a ser más congruente y me obliga a dar más resultados. Si ellos querían que retrocediéramos, pues no, nos sacan el coraje. Y yo creo que el mejor homenaje a mi padre va a ser no dejar de luchar, porque puedo asegurar, vamos, era mi padre, lo conocí desde que nací, pues mi padre siempre estuvo ahí con nosotros, siempre era de un carácter fuerte. Y cuando decidimos organizarnos, en sus diferentes momentos, mis hermanos y tu servidora, siempre nos decía, si van a estar ahí, lo tienen que hacer bien, si no, no se metan. Si no, no se metan, si no van a trabajar bien y no van a hacer lo que les dicen sus principios, no se metan. Y cuando se ponían tensas las cosas, me decía mi padre, si ya decidiste eso para ti y para tus hijos, pase lo que pase, nunca debes de retroceder. Yo estoy segura que si mi padre hubiese podido hablar conmigo de una manera más clara por la condicionante, me hubiera dicho, tú sigue luchando. Yo ya estoy viejo. Me lo hubiera dicho así, o sea, casi estoy segura. Eso lo hemos comentado con mi madre y con mis hermanos. Y dado su carácter, hasta se hubiera enojado. Si hubiésemos titubeado y si le hubiéramos dicho, no, mira, se hubiera hasta molestado. Yo creo que él va a donde esté y todo. Yo creo que debe de ir con la tranquilidad de que nos enseñó a ser hijos congruentes y que nos enseñó a ser buenos hijos. Creo, tendremos errores, pero el estar en la lucha implica eso. Ahora bien, ya en mi calidad de diputada, porque por eso soy diputada, no crean que es una cuestión de aferramiento a posiciones políticas, no. En la diputación se trata de generar recursos para el desarrollo de las comunidades, por eso estoy ahí. No porque me guste el cargo ostentoso de ser diputada, sino simplemente porque hay que regresarle la confianza a la gente. Pero voy a aprovechar ese cargo también para pedir justicia para mi padre. Y tengo ya un punto de acuerdo, aquí lo tengo, es un punto de acuerdo que ingresaré el próximo martes a la Cámara de Diputados, donde voy a pedir que se le exhorte a la Procuraduría General de República y a todas las instancias involucradas a que investiguen a fondo el asesinato político de Manuel Serrano. Es un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, toda vez que se está cumpliendo 2 años, el 6 de octubre son los 2 años de la desaparición forzada. Aquí tengo ya el escrito, el fundamento y que en ese contexto pues estaré elevando la voz en el Congreso para que también la autoridad competente vea que es un caso que no está cerrado, que no somos los 43 de Ayotzinapa, que también yo lamento bastante, pero que uno vale tanto como cualquier otra vida y que además porque se da en un marco totalmente político, se da en una represión totalmente política y eso, insisto, cualquier ser humano debería de pronunciarse en contra de este tipo de abusos de algunas gentes o de delincuentes que se infiltran en la política. ¿Qué sigue en esta lucha para el movimiento antorchista y para la familia Serrano Hernández?
seguir nuestra denuncia porque pues nosotros creemos que no es la única víctima, no es el único hecho de injusticia que se vive en nuestro país, pero sí es uno de los más graves, el que privan de la libertad a alguien y el que ya nunca más lo entreguen. Es de los crímenes políticos más severos y que no debían de existir en nuestro país. Y por lo tanto, Antorcha va a seguir denunciando. La familia va a seguir denunciando que en el Estado de México hay crímenes políticos que no se aclaran, que la autoridad no interviene para que realmente nos dé la seguridad que nos debe de dar. Es un derecho de todos los mexicanos, lo dice la Constitución, que nos deben de dar seguridad. Y quien debe dar la seguridad es el Estado. Y más ahora con eso de los mandos únicos y de todo el mecanismo que están haciendo de supuestamente brindarle mayor seguridad a la población y de que sea más expedita la justicia, pues se ve que no la están haciendo en un tema tan delicado como es el secuestro político, la desaparición forzada, que ahora incluso se está tipificando así como desaparición forzada. Al final, insisto, de las cuestiones que no deberían de existir ya en nuestra democracia, en el avance que lleva nuestro país y en lo que se presume mucho la reforma política. Todos los partidos políticos y todos los que hacen política deberían de exigir que no exista este tipo de represiones políticas, porque son inhumanas y son muy crueles. Entonces, bueno, tenemos que denunciar para seguir mostrando lo cruel del sistema, de las autoridades que teniendo el caso en sus manos, no lo están resolviendo. Se acerca ya el 6 de octubre, se estarán cumpliendo ya 2 años de esta desaparición forzada del señor Manuel Serrano. ¿El movimiento antorchista hará algún tipo de homenaje, algún tipo de movilización acerca de este tema? Sí, como no, se le va a hacer un homenaje en Tultitlán el domingo 4 en la mañana, y el día 6, el mero 6, estamos convocando, la Dirección Nacional está convocando a una manifestación nacional en la Ciudad de México, al Zócalo, donde será el grito de más de 100,000 mexicanos que vamos a protestar por este tipo de hechos, que también es por otros elementos que también son graves. En Michoacán, la escuela, hay muchos niños que siguen sin el reconocimiento de su escuela de tiempo completo, ahora con eso de la famosa reforma educativa, donde se supone que es parte esencial las escuelas de tiempo completo, y ahí los niños están protestando porque no les quieren reconocer su escuela de tiempo completo, y hasta los sacaron a la calle los de la CENTE. Estamos protestando porque en Oaxaca también hay problemas de tierra con grupos de campesinos muy humildes, donde también han sido muy golpeados, donde también han matado a muchos campesinos en la defensa de su tierra, y que nosotros estamos apoyando a los campesinos que reclaman su derecho de más de 100 años sobre sus tierras de cultivo y que ahora se las pretenden quitar. Y de Yosoyama. Y también estamos pugnando porque se nos entreguen los recursos acordados para el 2015 para solucionar el problema de vivienda a miles de familias también en todo el territorio nacional. Ya se está acabando el 2015 y nos han entregado como el 20%, falta como el 80% de los apoyos de los paquetes de vivienda para muchas familias. Es decir, el movimiento antorchista no tiene solo la bandera de lucha y de denuncia de este crimen de Manuel Serrano, sino que en su congruencia de 41 años de existencia seguimos elevando la voz y seguimos agitando las banderas de lucha de los más desprotegidos de este país, y por lo tanto, como se han venido acumulando, se hace digamos así, ahorita nuestro pliego de peticiones que se enmarcan en mostrar que a 2 años de que desaparecieron a Manuel Serrano, el antorchismo está de pie, exigiendo justicia, exigiendo cárcel para los autores intelectuales, investigación a fondo de los autores, de quién mató a Manuel Serrano, quién secuestró a Manuel Serrano, quién cometió este crimen político, y que atiendan
las demás peticiones que inciden en el bienestar de miles de mexicanos. Pues muchas gracias por habernos brindado su tiempo. Ahí lo tienen. Próximamente, el 6 de octubre, será una movilización del movimiento antorchista en el Zócalo. Van a salir de 3 puntos diferentes los contingentes: Monumento a la Revolución, Ciudadela, Jardín del Periodista. Y quiero comentar que el día domingo 4, se me escapaba este dato, el evento que haremos en Tultitlán se multiplicará en las principales capitales de los estados. Puebla, Pachuca, en varios lugares se va a sincronizar el homenaje a Manuel Serrano, y sobre todo para decir: aquí estamos los antorchistas de pie, la familia está de pie, la familia sigue luchando, y con ello creo que muchos de los que queremos un México mejor. Muchas gracias. Gracias a ustedes.